TV Noticias, un día especial para el Perú, un día histórico para el Perú, pero decide usted, ¿es un día con dignidad o no? Vamos a ver nuestros titulares. Afortunadamente, los momentos es aún imposible cuantificar el número. Tomar las instalaciones del Congreso. Superados los incidentes con los representantes de Vamos Vecinos. Esta es la pequeña habitación en la que se mantuvo. Hoy viernes 23 de octubre, propuesta de los países garantes entrega Tiwinsa al Ecuador. Indignación nacional. Los parlamentarios que votaron por el no anuncian que iniciarán campaña para explicar la entrega de nuestra soberanía. En Ecuador, mientras tanto, se vive un día de fiesta nacional por haber obtenido la soberanía sobre Tiwinsa. Según el ministro de Educación, la paz permitirá construir más escuelas. Pese a que no pagan, equipo del Municipal jugará este fin de semana. Los representantes de los países garantes entregaron hoy al Perú y el Ecuador la propuesta de solución al conflicto limítrofe y Tiwinsa, a partir de hoy, le pertenece a Ecuador. Por fin se conoció hoy la propuesta de los garantes con la que se espera poner fin al conflicto fronterizo entre Perú y Ecuador. Según la fórmula aceptada por el gobierno peruano, la línea de frontera en los 78 kilómetros que faltaban de marcar pasará por las altas cumbres de la cordillera del Cóndor, quedando Tiwinsa en territorio peruano. Pero el Perú entregará gratuitamente en propiedad privada al Ecuador un área en esa zona. El gobierno del Perú dará en propiedad privada al gobierno del Ecuador un área de 1 kilómetro cuadrado, en cuyo centro se encontrará el punto que el Ecuador proporcionó a la MOMEC, denominado como Tiwinsa, en el sector reconocido en el Ecuador bajo la denominación de Tiwinsa. Los nacionales del Ecuador podrán transitar libremente por una única vía pública carrozable de hasta 5 metros de ancho que conecte el área transferida en propiedad con el territorio del Ecuador. Canciller, un saludo. El canciller Fernando de Traseñí minutos antes había recibido el documento en Torre Tagle de manos del embajador de Brasil, José Viegas, quien estuvo acompañado de los representantes diplomáticos de los otros países garantes. Nosotros estamos felices con la contribución que nuestros países han prestado a la paz. Una sesión extraordinaria del Consejo de Defensa Nacional y luego el presidente Fujimori explicó ante la prensa que la propuesta recoge el 100% de los pareceres técnico-jurídicos y que lo de Tiwinsa no significa una cesión territorial. Yo pienso, y este es el sentir del Consejo de Defensa Nacional, no solo es mío, es que ha habido un buen final. Se trata de una zona donde hay fallecidos, soldados fallecidos, hay una zona que es cementerio, es un símbolo que satisface el Ecuador, no afecta la soberanía, no afecta el protocolo de Río, de manera que en ese sentido es aceptable. Sin embargo, para otros no es aceptable porque consideran que es un premio para quienes se infiltraron en nuestro territorio en 1995. Fujimori aclaró que la referida transferencia será solo cuando se coloque el último de los 23 hitos en la frontera. Además, según la propuesta, habrá 2 parques ecológicos colindantes. Se mantendrán los puestos Coangos en Ecuador y PB1 en Perú, pero con no más de 50 efectivos militares en cada uno. No todos coinciden con el presidente Alberto Fujimori, quien ha señalado que esta historia tiene un buen final, pero lo cierto es que de esta manera se terminan 56 años de tensión en la frontera, 2 conflictos armados y varias incursiones esporádicas de tropas ecuatorianas en territorio peruano. Definitivamente el lunes se firmará el Acuerdo Global de Paz en Brasilia entre Perú y Ecuador. Pilar Higashi, ATV Noticias. Contrariamente al ambiente que se ha creado en el Perú, luego de conocerse la propuesta de los países garantes en Quito, el presidente Yamil Maguad dio la noticia en medio de un ambiente de fiesta. Hemos ganado la paz que no la teníamos, el derecho a que nuestros barcos naveguen por todos los afluentes y por el río Amazonas. 2 asentamientos de 150 hectáreas cada uno como centros de importación y exportación. La reconstrucción por parte del Perú del canal de Zarumilla. Y el derecho a tener 2 zonas de protección ecológica adyacentes, dijo el presidente Maguad en su alocución. Pero lo más importante, agregó, es que Tiwinsa fue y será de propiedad ecuatoriana. Y esa zona de 100 hectáreas con Tiwinsa en la mitad
pasa de manera perpetua a ser propiedad del Ecuador. Tihuinza pasa a ser propiedad del Ecuador. Está en una zona de soberanía del Perú, pero pasa a ser propiedad del Ecuador. Y el área del CENEPA, el área de los conflictos, se convierte en un parque desmilitarizado, y a partir de la firma de este tratado, que se hará el día lunes próximo en Brasilia, vamos a empezar a ejercer la paz en ambos países y esperemos que para siempre. Muchas gracias. En medio de emocionados abrazos, Maguad terminó su alocución. Hemos ganado la paz. Tras conocerse a través del presidente Yamil Maguad los alcances del fallo de los países garantes en torno al problema territorial, tomó la palabra el canciller de la República, José Ayala Lazo, quien leyó el documento con la decisión final. En este se establece que, de acuerdo al croquis adjunto, Perú dará en propiedad privada al Ecuador un área de 1 kilómetro cuadrado en cuyo centro estará Tihuinza. La transferencia se realizará a título gratuito mediante escritura pública celebrada por las entidades correspondientes del Ecuador y del Perú, la que será suscrita en el momento de la entrada en vigor del acuerdo global y definitivo. Esta transferencia no implicará afectación de soberanía. La propiedad indicada no estará sujeta a confiscación por el gobierno del Perú. En la zona de Ecuador no tendrá efectivos policiales ni militares dentro del área de su propiedad y solo realizará actos conmemorativos previamente coordinados con el gobierno de Perú. Y se establecerá una zona de protección ecológica, de cuya seguridad se encargarán autoridades de cada país y sobre la cual no se instalarán nuevos puestos militares. Es motivo de gran satisfacción lo que el país ha conocido. Después de casi 4 años de negociaciones hemos alcanzado la paz, y la paz en una forma digna. Tihuinza es nuestro y eso es tremendamente importante para el alma ecuatoriano. Tihuinza también la hemos perdido, porque resulta que los garantes establecen de que el Perú nos cede a perpetuidad a través de escritura pública, lo que significa que Tihuinza los garantes interpretan que es peruana, porque también dicen que para poder llevar a cabo en Tihuinza actos conmemorativos necesitamos coordinar, en otras palabras, pedirle permiso al Perú. Esta última declaración puede presentar la idea de que en el Ecuador también hay opiniones encontradas. Sin embargo, por las declaraciones anteriores del presidente, por el llanto del ministro de Defensa ecuatoriano, desde el punto de vista de este país, por supuesto que es conmovedor, ¿no es cierto? Y es que a todas luces ellos parecen haber ganado, no solo moral, política y diplomáticamente. Han ganado la uniformidad de criterios en su país. Y este parece ser el triunfo más importante de los ecuatorianos, a costa de lo que puede ocurrir aquí, en un país que parece estarse quedando sin dignidad, con presiones desde dentro y presiones desde fuera. El presidente del Congreso, Víctor Joybay, y otros parlamentarios del oficialismo opinaron respecto al acuerdo y, por supuesto, todos están a favor. Los más privilegiados van a ser las comunidades nativas. El área que se está dando a título de propiedad privada es un área relativamente pequeña en el área que tenemos ahí. Estamos hablando de 1 kilómetro cuadrado. Así que, y con restricciones y manteniéndose la soberanía y el territorio peruano, ¿no? Lo que tiene que quedar muy claro es que todo este proceso, por ejemplo, la entrega de este terreno en Tihuinza, solamente se efectuará una vez que se ponga el último hito. No nos olvidemos que está vigente el acuerdo de el acuerdo de Brasilia con su cronograma, que establece que todo lo acordado recién tendrá vigencia cuando se coloque el último hito. Estamos logrando, como nunca, exactamente lo que estábamos pidiendo, que no se dé 1 milímetro de tierra, eso es verdad. Y este kilómetro al cual me he referido no se está perdiendo, corresponde al Perú y
allí está dentro del marco de las leyes peruanas. Bien, ahora tenemos las opiniones de otras personalidades del mundo político nacional. Y es que estamos conectados vía microondas y Katia Duarte, nuestra reportera, quien se encuentra acompañada de los congresistas Henry Piz, Antero Flores Arauz y César Sumaeta. Buenas noches, Katia. Buenas noches, Rubén, ¿cómo estás? Nos encontramos con 3 de los congresistas que votaron en contra de la solicitud del Poder Ejecutivo para que los garantes del protocolo de Río de Janeiro decidan con carácter vinculante sobre la demarcación de la frontera Perú-Ecuador. Buenas noches, congresista Henry Piz. Si nos podría dar su opinión respecto a toda esta situación. Bueno, solo me falta ver llorar a Paco Moncayo, porque de los 3 responsables de la guerra del Cenepa, ya he visto llorar al presidente Durán Ballén y al ministro de Defensa Gallardo. Lo cierto es que el Ecuador tiene razones para festejar, porque recibe 3.800 hectáreas peruanas. De ellas, 3.400 son con soberanía, porque es aquella parte del área de Teniente Ortiz que desde el Pacto de Caballeros comenzó a ser maltratada por nuestra Cancillería y que en este caso lamentablemente hemos perdido, y hemos perdido soberanamente. En este momento recibe además 1 kilómetro de un valor simbólico enorme. Es como si tuviéramos el Huáscar en el Perú. Y yo escuché decir a mi padre, que era un marino, que si él tuviera el Huáscar a tiro, lo hundía, porque el Huáscar ya en esta época era un trofeo de otro país. Ahora nosotros vamos a tener el trofeo en nuestra propia tierra y ahí va a estar izada la bandera ecuatoriana. Recibe además 300 hectáreas en otras partes de nuestra Amazonía y eso tiene otras implicancias que se verán en el tratado. Yo espero que los peruanos evaluemos con serenidad. Todos somos hombres de paz, nadie quiere la guerra, pero al Perú le cuesta muy caro esta negociación y dejo solo una reflexión, que los países del mundo evalúen si los tratados de límites pueden exigir nuevas concesiones 50 años después de firmados, simplemente porque alguien se negó a cumplir lo que firmó. A mí me parece eso muy serio, a pesar de que entiendo que en gran parte nos han dado la razón. Creo que el costo para el Perú es muy alto. Ojalá todos sepamos conducirnos al futuro mejor. Rubén, no sé si tú tendrías alguna pregunta de estudios al congresista. Mi pregunta es para el congresista Piz a propósito de que creo que estas posiciones tienen algo más que no pueden ser definidas solamente por partidarismos, sino también por una cuestión de razón. Y dentro de la oposición, específicamente dentro de Unión por el Perú, hay quienes han celebrado el acuerdo, manifestando opiniones contrarias a la que está señalando el congresista Piz en este momento. Por iniciativa del propio Javier Pérez de Cuéllar, en este tema nos hemos movido con posiciones de conciencia cada uno. Nadie ha hecho posición partidaria y en esto, por eso las posiciones salen en función de la evaluación que cada uno ha podido hacer. Por tanto, no tengo nada que decir como Unión por el Perú, lo digo como Henry Piz, peruano, ciudadano peruano y congresista de la República. Perfecto. Katia, no sé si estás acompañada por otros congresistas también. Exacto, creo que Rubén. Ahorita nos vamos a poner a conversar también con el congresista César Sumaeta, si nos podría acompañar por acá, por favor. Acá es un poco complicado, el sitio es un poco pequeño, si nos podrían esperar un minutito. No te preocupes, Katia, tenemos todo el tiempo del mundo. La dignidad nacional creo que bien lo merece. Ok. Congresista, ¿usted tiene retorno? ¿Escucha la pregunta de Rubén? Claro. ¿Cómo está don César Sumaeta? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Rubén? Congresista, yo le escuché en la tarde señalar, tomando la palabra de especialistas como el doctor Arias Schereiber e incluso el señor Pons Muso, jurídicamente, legalmente, digamos, al Ecuador. ¿El Perú estaría perdiendo algo más? Bueno, es que hay 3 aspectos muy puntuales en este tema. Acaba de decirle al país Henry Piz. En la zona de Cusumasa, Bumbuiza y Yaupi, Santiago, en la cual no habíamos señalado con tanta nitidez, ahí se perdió territorio peruano, eso es clarísimo. Teniente Ortiz quedó en el Ecuador
y ahí se fueron para siempre 34 kilómetros cuadrados, ¿no? El tema de Tiwinsa, por ejemplo, es un exceso de los garantes, porque la autorización del Parlamento peruano es para demarcar, es para fijar la frontera terrestre, no para entregar Tiwinsa ni menos los parques. De manera que el tema de Tiwinsa y de los parques no es vinculante ni obligatorio, ni para el gobierno, ni para el Parlamento peruano. Por eso yo no entiendo cuando Fujimori dice, y yo estoy de acuerdo totalmente con todo esto. Y en tercer lugar, el tema del comercio y navegación, que es una cosa muy preocupante. En el punto 11 del fallo de los garantes, ellos prácticamente plantean a los gobiernos del Perú para cumplir con la formalidad y ejecutar los textos, dice el punto 11. ¿Eso qué significa? Que esos tratados que han sido arreglados por Maguad y Fujimori en Brasilia no van a ser cambiados una coma cuando vienen al Parlamento Nacional. Y en ese tratado realmente se exceden largamente el artículo 6º del protocolo de Río de Janeiro. Podrán decir lo que quieran, pero Ecuador va a tener 2 centros de comercio y navegación, que son enclaves comerciales y económicos para siempre, para toda la vida. En consecuencia, hay que apreciar que la Amazonía rechaza tajante y contundentemente estos acuerdos, al parecer, de los garantes. Y yo estoy con esa tesis. Yo estoy con Loreto. Yo no sé si vamos a consultar el tema del Tratado de Comercio y Navegación o de un plumazo nos van a colocar globalmente todo. El tema de la fijación. ¿Qué pensaría usted si este tratado se firma también el próximo día lunes en Brasilia, como se está anunciando se ha firmado el Tratado de Paz? No tuviera ninguna validez porque los tratados constitucionalmente debe tener acuerdo del Parlamento y después ser ratificado por el presidente de la República. No tuviera ninguna validez si suscribirían globalmente el tema del Tratado de Comercio y Navegación como parte del arreglo global en Brasilia este lunes. No tiene ninguna validez jurídica. Sería un disparate y un papelón que haría Fujimori el día lunes si quisiera colocar en los acuerdos el Tratado de Comercio y Navegación. Por eso creo, yo le digo al país que en la Amazonía hay un ambiente muy caldeado, se necesita una posición muy clara sobre este tema. Nadie quiere la guerra, la gente quiere la paz, pero no en las condiciones como ha sido acordado el día de hoy con los garantes, lo cual yo lógicamente rechazo. Muchas gracias, congresista Sumaeta. Katia, creo que está el congresista Antero Flores Arauz también. Sí, nos encontramos con el congresista Antero Flores Arauz, que podría sentarse por aquí y colocarse, por favor, el audífono. Sí, Rubén, ya estamos listos con el congresista. Sí. ¿Cuál sería también su opinión respecto a toda esa situación y esperar la respuesta de estudios con Rubén? Yo me siento francamente muy triste por lo que ha sucedido hoy día y siento, al igual que millones de peruanos, una frustración, me siento engañado y quise realmente no tener la razón con mi voto por el no en el tema del protocolo de Río de Janeiro y de este acuerdo con Ecuador. Quise no tener la razón y quise lo mejor para el Perú, pero los días que han pasado y las decisiones que hoy día se han tomado nos han ratificado en ese no. El Perú actuó a ciegas, el Congreso del Perú actuó a ciegas, dio un cheque en blanco y ese cheque se lo han llenado. Y se lo han llenado indebidamente, se lo han llenado a un costo muy grande, porque no solamente es la pérdida del territorio donde está el puesto Teniente Ortiz, sino adicionalmente hay otras cosas, como el problema de este kilómetro cuadrado, que no es cuestión de metros más o metros menos, es cuestión de que está en territorio peruano y donde los ecuatorianos van a poder hacer sus celebraciones. Es decir, los violadores van a regresar al terreno violado para hacer sus festejos. Eso como peruano, discúlpenme, me resiente, me molesta, me mortifica. Yo no creo que estamos en un día de alegría. Para mí esto es un día de tristeza. Quise haberme equivocado,
pero creo que los días transcurridos nos han dado la razón y ha habido francamente concesiones que son fuera del protocolo de Río de Janeiro. Antero, se nos dijo que Antero, no se saldría. Antero, si me permites, buenas noches. Con el mayor gusto. Precisamente sobre eso quería pedirte tu opinión. Los garantes dijeron que iban a actuar de acuerdo al protocolo de Río de Janeiro, ni un pie más ni un pie menos. Dijeron que iban a respetar la palabra que ellos convenieron hace 50 años. ¿Faltaron a su palabra los garantes? Para mí sí, los garantes debían ser ejecutores. Y nosotros dijimos, no hagan ustedes la metamorfosis de los garantes, sacarlos de garantes y convertirlos en árbitros. No salirnos de las negociaciones entre Ecuador y Perú para que ellos pudieran determinar libremente lo conveniente. Le hemos dado prácticamente a los garantes una toma de decisión y hemos visto que hay una extralimitación. Se dijo que lo que se resolviera sería jurídico, solamente en el campo jurídico, y hemos visto que ha ido más allá del protocolo. Se han dado concesiones nuevamente, cuando ya las concesiones se habían dado en 1942. En consecuencia, siento que tienes la razón como país, como Perú, que tienes la historia que te da la razón, que tienes los tratados, el protocolo de Río de Janeiro que te da la razón, que tienes el laudo arbitral de Bras Díaz de Aguiar que te da la razón, que tiene los pareceres de los técnicos nombrados por los garantes que te dan la razón, pero sin embargo sigue cediendo. Entonces, ¿en qué mundo estamos? Que los buenos pierden y los malos ganan. Esto yo como peruano me resiente, me molesta, me mortifica y no estoy de acuerdo. Siento que hemos sido engañados. Y esto me revela mi conciencia. Ok, gracias Antero por esta participación, gracias a todos los congresistas que han estado enlazados con nosotros, gracias Katy, en cualquier momento regresamos contigo. Bueno, por otro lado, el ex canciller Luis González Posada y los especialistas Juan Belit y Martín Belaunde también comentaron el acuerdo. Doctor, ¿usted considera que los garantes han cometido un exceso al transferir 1 kilómetro cuadrado de Tiwinsa al Ecuador? Definitivamente, porque este tema no tiene ninguna relación ni con el protocolo de Río de Janeiro, ni el fallo arbitral de Bras Díaz de Aguiar, ni aspectos técnicos jurídicos, ni está vinculado con los tratados de comercio y navegación o de integración fronteriza. Es un exceso de atribución de los países garantes. Pero algo más grave, se ha constituido de esta manera una especie de enclave ecuatoriano en territorio peruano, porque es 1 kilómetro que está vinculada a una carretera directamente que llega al Ecuador y donde el Perú bajo ninguna circunstancia puede confiscarlo, o sea, eso no puede revertir nunca el Estado peruano, de tal manera que constituye, desde mi perspectiva, lo que podríamos llamarlo un enclave ecuatoriano en nuestro territorio. Creo que el acuerdo es aceptable para el Perú. Creo que le da la esencia de lo que el Perú quería, la demarcación en las altas cumbres de la cordillera del Cóndor. En principio creo que un acuerdo de paz como este es beneficioso para ambos países porque va a instalar un proceso de serenidad, de tranquilidad, de fluidas relaciones políticas, culturales, comerciales, que son hoy día elementos de todas maneras neurálgicos en las relaciones internacionales. Yo creo que hay algunos elementos que debieran esclarecerse por beneficio de las dos naciones, porque en la eventualidad que una de ellas se sienta afectada, y tengo la impresión que en estos momentos, ante el jolgorio triunfalista del Ecuador, en el Perú hay una sensación de frustración, una sensación de derrota que se aúna a lo que hoy día ya se acepta fue una victoria ecuatoriana en el 95. Algunas autoridades, obviamente vinculadas al gobierno, dirán que todas estas son opiniones sesgadas, bueno, exceptuando la última, que todos están confabulando políticamente para atacar una vez más al gobierno. Pero no, veamos esta encuesta. En Lima la población, que es lo que más importa, conocer la opinión de la población, lamentó la entrega de Tiwinsa. Es que el pueblo, que somos nosotros los contribuyentes que aportamos para la marcha del país, no se nos ha consultado. Ellos se han hecho casi a puerta cerrada. No tenemos por qué someternos a un arbitraje. El exceso de los parlamentarios, que le dieron a los garantes el cheque en blanco. El exceso es del presidente, que hizo ese tipo de relación personal.
de querer arreglar las cosas a como dé lugar. Últimamente en este país no se hace caso a lo que decía el Congreso y el Ejecutivo en general. ¿Y qué nos queda nosotros como pueblo? Más que estar en desacuerdo y a la vez estar impotentes. No debemos dejarnos tildar de que nos digan los ecuatorianos que somos gallinas, pues hay que ser bien macho. Y tenemos que conservar nuestro territorio a como dé lugar, hacernos respetar. No tiene el Perú por qué ceder nada, absolutamente, mantenerse en su posición y hacer más bien que se cumpla el tratado. Eso debió exigirse desde el comienzo. Bien, tenemos una nueva conexión vía microondas con Katia Duarte, que ahora se encuentra con Efrosina González. Ella es una dirigente del Frente Patriótico de Iquitos. Así es, Rubén, como lo has dicho, nos encontramos con la señora González Dávila. Señora, básicamente la pregunta es, ¿qué acciones va a tomar Iquitos respecto a esta situación? En primer lugar, Loreto ya tiene acuerdos contundentes, ¿no? Nosotros hemos pedido al gobierno en los diferentes comunicados, pronunciamientos, que no vamos a aceptar ningún acto violatorio del protocolo de Río de Janeiro y los tratados complementarios, y esto se ha producido el día de hoy. Iquitos, de hecho, que no va a permitir esto a través de la resistencia civil, que hemos tomado acuerdos contundentes, y en los próximos días estaremos, en todo caso, emitiendo las diferentes acciones que vamos a tomar, básicamente la resistencia civil y el desplazamiento hacia la frontera para impedir que se consume este acto traidor a la patria. Usted previamente me había informado que se sentían de una forma marginados y también observados. ¿A qué se refería con esto? En todo caso, marginados porque el gobierno a través de los años nunca se ha preocupado en lograr un desarrollo para la Amazonía. Entonces, cosa que no ha dado a los ciudadanos peruanos, como somos los loretanos, está dando al Ecuador, cosa que nosotros rechazamos, obviamente, y que por eso tenemos un gran resentimiento, ¿no? Y ahora una gran indignación por lo que está pasando. Ahora, que nos sentimos observados el día de ayer, el gobierno ha formado un llamado Frente de Defensa para la Paz y el Desarrollo, en donde han tenido participación directa tanto el ministro del Interior como el ministro de la Presidencia, y donde viene obligando al pueblo a que desfile el día de mañana, una movilización que nosotros consideramos un acto provocatorio para el pueblo Loreto, dada la posición que tiene. En ese entender, consideramos que Fujimori viene reprimiendo al pueblo a fin de que Loreto acepte a como dé lugar la entrega que está haciendo, ¿no? Y por lo que Loreto rechaza definitivamente. Muchas gracias, señora González. Gracias, Katia, por este nuevo envío. Vamos a continuar con las noticias. Por su parte, el ministro de Educación, señor Domingo Palermo, explicó el lado bueno del acuerdo. Esta propuesta está enmarcada dentro del protocolo de Río de Janeiro y sus instrumentos complementarios. Entonces, bajo esos términos no tengo otra cosa que manifestar mi absoluta conformidad. Después de más de 50 años de problemas, por fin vamos a poder vivir en paz y vamos a dejar de distraer importantes recursos en temas relacionados a un eventual conflicto y poder dedicarlos a salud, educación, a fomentar empleo, que es lo que necesitamos, ¿no? En otra parte de sus declaraciones, el ministro de Educación se refirió a los Quintana Cards. Bueno, ha quedado perfectamente esclarecido que los carnets válidos para hacer uso o para gozar del beneficio del pasaje universitario son los emitidos por la Asamblea de Rectores, y en el caso de los institutos superiores de educación superior no universitaria son los expedidos por el Ministerio de Educación. Eso ha quedado perfectamente aclarado y espero que ya este tema concluya. Domingo Palermo participó junto al ministro de Transporte, Antonio Paucar, en la ceremonia de premiación del segundo concurso infantil de dibujo y pintura, Seguridad Vial, Valoremos Nuestras Vidas, en el que participaron niños entre los 5 y 14 años de edad. Esperamos que usted haya sacado sus conclusiones acerca de lo importante que ha sido este día para nuestro país. Vámonos a un corte comercial y regresamos. Y cuando regresemos, los líderes de Israel y Palestina firmaron un histórico acuerdo de paz. Sport Boys y Alianza Lima protagonizan el partido más importante de este fin de semana. ATV Noticias llega a ustedes gracias al gentil auspicio de Taisir Jeans, satisfacción en tu cuerpo.
Mientras en el Perú se recibía con desazón la propuesta de los países garantes en Washington, se logró un histórico acuerdo de paz en Medio Oriente. Dicen que nunca es tarde cuando la dicha es buena y para el presidente Bill Clinton, las maratónicas negociaciones entre israelíes y palestinos arrojaron los frutos deseados. Dijo el mandatario que el acuerdo renueva la esperanza y la confianza para que ambos pueblos sigan adelante. Yasser Arafat y Benjamín Netanyahu firmaron un acuerdo que en esencia revive el proceso de paz estancado hace casi 2 años. Los palestinos se comprometieron a arrestar a los sospechosos de atentados y a confiscar armas de grupos extremistas. Todo ello bajo la supervisión de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense. Hemos dado los pasos para asegurar el futuro de los niños israelíes y palestinos, declaró Netanyahu, instando a ambos pueblos a realizar los sacrificios que se necesitarán para una paz duradera. Pasando a las noticias de tipo policial, una joven fue secuestrada y posteriormente liberada luego de que la obligaran a retirar dinero de un cajero automático. Un nuevo caso de robo agravado bajo la modalidad del secuestro al paso se registró esta madrugada en Los Cipreses. Brenda Mesa Chávez, de 24 años, fue la nueva víctima de estos delincuentes que solo buscan sustraer rápidamente dinero del cajero automático. Afortunadamente, la víctima fue liberada a los pocos minutos en una calle de San Martín de Porres, luego de obligarla bajo amenazas a retirar dinero del cajero. Bueno, y la siguiente es una denuncia que las autoridades, por favor, no dejen pasar, presten la atención. Los niños de Huachipa protestaron contra las ladrilleras que contaminan el aire y ocasionan numerosas enfermedades. Con mascarillas para protegerse del humo y de los gases tóxicos, los niños del Paraíso de Huachipa protestaron contra las fábricas ladrilleras que operan en la zona, algunas de ellas en forma clandestina. Las 24 horas prácticamente la fábrica de ladrilleras no solamente afectan a la naturaleza, sino también a los propios niños. Y prácticamente los niños de mi centro educativo están padeciendo de vómitos, tienen problemas en la piel. Erupciones en la piel y enfermedades en las vías respiratorias son algunos de los males que vienen afectando a estos pequeños. Muchas de las fábricas trabajan con licencias expedidas por el municipio de Chosica y sin control alguno vienen excavando la tierra que forma parte de las vías de tránsito utilizadas por los pobladores. Los daños ocasionados a la naturaleza se pueden observar a simple vista. Los árboles y los terrenos de cultivo no desarrollan por la acumulación de cenizas y productos tóxicos. Realmente nosotros sufrimos el problema de la contaminación y los profesores somos más conscientes porque los niños se enferman, nosotros también recibimos ese daño. Esperamos que se haga algo en torno a ese problema. Los pobladores de Huachipa han denunciado el hecho en reiteradas oportunidades sin que las autoridades pongan solución a sus reclamos. Y en la Sala Penal de Delitos Tributarios de la Corte Suprema se vio en apelación el caso de Productos Paraíso. Pese a que los abogados de Baruch Ibcher solicitaron que el vocal Serna, integrante de la sala, se inhibiera del caso por dudar de su imparcialidad, la audiencia se inició. El recurso de nulidad interpuesto contra la sentencia que dictó la jueza Alminda López en compañía de otros 2 vocales y que declaró reo contumaz a Baruch Ibcher quedó al voto de la Sala de Delitos Tributarios de la Corte Suprema. Por lo que impugno la resolución correspondiente que ha sido comunicada sin consulta a los miembros de la sala y sin consulta al magistrado al cual se le ha solicitado su excusa. Los abogados expusieron en detalle cada una de las irregularidades en la que incurrió la sala, presidida por Alminda López, y el continuo recorte a la defensa. Baruch Ibcher es acusado de los delitos de defraudación tributaria y aduanera y contra la fe pública. La sala tiene 15 días para resolver el caso. Bien, vámonos a un nuevo corte y volvemos inmediatamente con las noticias deportivas de hoy. Y cuando regresemos, los jugadores del Municipal cumplirán con el partido de este fin de semana, pese a que continúan impagos. Bien.
Bien, ya estamos de vuelta para presentarles las noticias deportivas a cargo de Luis Alberto Cueva. Vamos, Lucho Beto. Luis Alberto, si me permites, me vas a tener que disculpar, pero nos acaba de llegar la noticia. El presidente de la República está en este momento dirigiendo un mensaje a la nación y por considerarlo de interés nacional, vamos a enlazarnos en este momento para transmitirle sus palabras. Ya está llegando la señal que nos envían. Compatriotas, buenas noches. Hoy ha sido un día trascendente y decisivo para el Perú. Durante 56 años hemos convivido con un problema que sin ninguna duda afectaba la vida nacional en decisivos aspectos. No solo manteníamos parte de nuestra frontera sin demarcar, sino un clima de discordia primaba en las relaciones con un pueblo hermano. Se derramó sangre absurdamente en dos conflictos. Esos conflictos se produjeron porque nunca se pasó del discurso a una acción coherente y sobre todo responsable. Se encendieron durante 56 años hogueras de guerra o de demagogia. Así no se podía resolver este problema y ejecutar plenamente el protocolo de Río tantas veces invocado. Si viajé a Quito en 1992, rompiendo una tradición de distanciamiento y comunicación, fue porque solo de esa manera podía iniciar un proceso que finalmente nos llevara a la paz con soberanía. No hay contradicción entre ser práctico y ser fiel defensor de los intereses nacionales. Había que lograr una aproximación, romper el hielo con el Ecuador. Algunas veces, por no decir muchas, se me criticó no imponer el respeto al protocolo de Río. ¿Debía hacerlo por la fuerza? Finalmente lo hicimos, pero por la fuerza de la razón. La razón y no la pasión personal debe guiar nuestros legítimos intereses nacionales. Cuando se trata del Perú, hay que dejar atrás el cálculo político. Luego de una gran expectativa, hemos recibido de parte de los garantes del protocolo de Río de Janeiro el texto de la fórmula de solución al estancamiento del proceso de conversaciones que veníamos sosteniendo con el Ecuador. De esta manera, queda expedito el camino para firmar un acuerdo de paz global y definitivo en el marco de este protocolo. Este texto, que concierne aspectos vitales del país, debe ser analizado con calma y con prudencia por todos y cada uno de los ciudadanos. Es demasiado importante para que caigamos en cualquier actitud de ligereza. Seguramente el ciudadano común no está familiarizado con el lenguaje técnico de la diplomacia, pero el sentido común es más que suficiente para comprender que impases como los de la cordillera del Cóndor no podían resolverse unilateralmente, es decir, con el uso de la fuerza. Necesariamente debía haber acuerdo entre las partes con el concurso de los garantes. El Perú ha participado en conversaciones muy serias para llegar a esta solución. Sus mejores expertos, hombres de indiscutible patriotismo y solvencia moral, lo han representado. El cronograma de Río de Janeiro del 19 de enero del 98 acordó crear los grupos jurídicos técnicos, quienes aportarían lo que se han llamado los pareceres opinión
que el Perú sostuvo no debería tener carácter obligatorio. Estos pareceres, opinión, en resumen, establece que el impasse en Lagartococha-Huepí se resuelve de acuerdo a los criterios sostenidos por el Perú. Otros impases corren la misma suerte. En el sector Cusumasa, Bumbuiza, Yaupi, Santiago, tramo en el que nunca hubo una definición, con el parecer opinión correspondiente se confirma la línea que figura en el gráfico que presentamos. Y en la cordillera del Cóndor se establece, que las altas cumbres constituye el límite entre los dos países en la más estricta aplicación del protocolo de Río de Janeiro y entre los hitos Cunuíme Sur y 20 de noviembre. Repito, en la más estricta aplicación del protocolo de Río de Janeiro y el laudo Bras Díaz de Aguiar. Sin embargo, repito, esto parecer es opinión, no tenía carácter obligatorio para las partes, por lo que el Perú no podía exigir su ejecución. Como todos recuerdan, al conocerse que estos pareceres opinión eran favorables al Perú, algunos analistas plantearon su obligatoriedad. Pero esto no estaba pactado. Por otro lado, la parte ecuatoriana no alentaba, obviamente, que fueran a estas alturas obligatorias. Es en este momento en que se presenta el estancamiento. Al Perú y a su presidente le quedaban dos opciones. Una, sostener que tenía un instrumento jurídico más y mantener el estancamiento, congelamiento del problema hasta no se sabía cuándo. O dos, dar curso, como ocurrió, a una salida que el propio protocolo contemplaba. Hoy se recibió finalmente la propuesta de los garantes, en la que, en resumen, se da como de carácter obligatorio los pareceres opiniones. Es decir, hay que proceder a la demarcación de acuerdo al protocolo de Río de Janeiro, repito, y al fallo Bras Díaz de Aguiar. Al mismo tiempo, los garantes plantearon, también con carácter de obligatorio, que el Perú le transfiera con características de propiedad privada un área de 1 kilómetro cuadrado al Estado ecuatoriano dentro de todo un sector que se denomina Tiwinsa. Sobre este asunto hay la obligación de ser absolutamente claros. Esta transferencia no implicará afectación de soberanía, términos textuales de la propuesta de los países garantes. El área a transferirse se regirá por las leyes del Perú y no podrá contar con presencia militar o policial ecuatoriana. Repito, no afectará la soberanía peruana. Este es un área con características de propiedad privada. Y a diferencia de otras propiedades de estados extranjeros, allí no regirá el principio de la extraterritorialidad como sí rige una sede diplomática. Esta propiedad, por lo demás, estará restringida por las normas de conservación ecológica. Los peruanos tienen que contar con todos estos elementos para que no haya ninguna duda, ni base para interpretaciones fuera de lugar. De otra parte, en la zona de Lagartococha y Huepí, en Loreto, se consolida jurídicamente como territorio peruano en un área de 78 kilómetros cuadrados de extensión, y reitero, en un mandato de los garantes de la mayor trascendencia histórica, se procederá a culminar la demarcación de la frontera en la cordillera del Cóndor, de acuerdo al protocolo de Río. Compatriotas, hoy empieza un capítulo nuevo
en la relación entre Perú y Ecuador. Terminar con la desconfianza y el recelo es llenar de futuro y esperanza las vidas de 36 millones de personas. Y lo hemos logrado con las armas de la razón. Solo con un gran esfuerzo de objetividad, de realismo, un amplio espíritu de integración, ha sido posible llegar a este final. La actitud de los presidentes fue cabalmente interpretada y luego apoyada simultáneamente por los congresos de Perú y Ecuador en una histórica decisión que recordarán con respeto las futuras generaciones de peruanos y ecuatorianos. Por esta decisión, sin precedentes, se puede medir el grado de madurez que han alcanzado nuestros pueblos y que ha sido saludado en todo el mundo. Las economías de Ecuador y Perú son complementarias en muchos aspectos y el intercambio comercial que subsistió en medio de una paz armada ahora podrá incrementarse significativamente para beneficio de ambos pueblos. Este comercio y las inversiones que van a ser captadas del exterior, del orden de los 3.000 millones de dólares, tendrá un extraordinario efecto sobre el nivel de vida de nuestras poblaciones, especialmente fronteras. Esto es algo que no puede ignorarse. El mejor homenaje que podemos tributarle a nuestros bravos y valerosos soldados y oficiales caídos en defensa de nuestra soberanía en estos últimos 50 años es una paz que fructifique en desarrollo, que haga posible avanzar más rápidamente hacia nuestra meta, un Perú moderno y próspero. Este es también el mejor legado que podemos transmitir a las futuras generaciones de peruanos que se verán librados de una costosa herencia que contribuía a frenar el progreso del país. Y no quiero olvidar, como jefe de Estado de una nación andina y latinoamericana, que también constituía nuestro deber ser consecuentes con el espíritu de integración que compartimos todos los pueblos de esta parte del mundo. Tras esta solución de paz, en que se respeta nuestra soberanía, América Latina se proyecta como una región más estable y segura, más unida. Muchas gracias. Buenas noches. Pues bien, este ha sido el mensaje que ha transmitido el presidente de la República, ingeniero Alberto Fujimori, y nosotros cumplimos con entregárselo íntegro para que ustedes saquen su mejor conclusión. Y ahora sí, vámonos con las noticias deportivas. Adelante, Luis Alberto. Gracias, Rubén. No sé si